Bienvenidos al canal de Ciencia para Todos aquí en México, del Distrito Federal. A unos días, ¿no?, de celebrar la Navidad, un acontecimiento que en el mundo es importante. Con información acerca de la Navidad y cómo es que Coca-Cola se quiere colgar. Bueno, sabemos que siempre se ha colgado de la Navidad. Los comerciales de que salen en la televisión de Coca-Cola ya se fue para abajo, pero bueno, ya ves que salían y cuando eras niño decías, ay, esta es la Navidad, ¿no? Porque está la Coca-Cola y así el es, árbol. Así es, Coca-Cola, en la Nochebuena. Ya muchos que nos han estado viendo nuestros videos saben que empezamos con algún dato, sobre todo de la historia prehispánica, porque eso es muy importante. A nosotros no nos interesa mucho la historia de otros lugares, nos interesa más nuestra propia historia, que la gente empiece a conocer más. Pues esta es la información que se tiene sobre la Navidad prehispánica. Adelante. En nuestro país y en diferentes naciones del mundo, por estas fechas de diciembre se va a celebrar la Navidad. Año tras año es una conmemoración que está relacionada con el nacimiento de Jesús. Sin embargo, hay un dato que mucha gente desconoce. Las posadas navideñas tienen su origen en los tiempos prehispánicos de los pueblos de aquí en América. Los mexicas celebraban el nacimiento de Huitzilopochtli, el colibrí, pero en ese entonces, cuando llegaban esos tiempos, en estos días, no se le decía colibrí, se le decía el niño sol, que nacía. Se llevaba a cabo a partir del 16 de diciembre al 24 de diciembre. Había conmemoración, baile, fiestas, incluso había carreras en donde los corredores o algún corredor muy importante llevaba cargando su Huitzilopochtli de amaranto. Imagínense cómo era esto, el pulque había por todos lados, fruta, tortillas, tamales. O sea, era una celebración en grande por el nacimiento de el Niño Sol o Huitzilopochtli. Todo esto es relevante. Dirán, bueno, pero ¿cómo está eso? Entonces, ¿qué es lo que pasa con Jesús? Bueno, ahorita vamos a hablar de esto. ¿Por qué Huitzilopochtli el Niño Sol? ¿Por qué Huitzilopochtli el colibrí? Aquí hay dos interpretaciones que están enlazadas. Una va a ser astronómico y la otra va a ser a nivel biológico. Vemos en esta imagen, podemos observar que durante la etapa del solsticio de diciembre, nuestro planeta está más alejado del Sol y debido a ese fenómeno tenemos más frío. Y vean cómo en la imagen estamos viendo que durante su traslación ya ahora va a ir de regreso para llegar hasta el equinoccio de marzo, que justamente en ese momento ya nuestro planeta ahora va a estar más cerca del Sol y eso va a hacer que aumente la temperatura en el ambiente, etcétera, que haya más calorcito y se dé lo que es la primavera. Por el momento estamos en la etapa más alejada del Sol, el solsticio, por eso le llaman el nacimiento del Niño Sol. Recuerden que nosotros pareciera ser que el Sol es el que realiza un movimiento aparente, es un movimiento aparente, no quiere decir que así sea, pareciera ser que el Sol se aleja y ahora se regresa. Parece que nos está diciendo que el Sol está más lejos, pero ya viene de regreso. Algo parecido como a la muerte, se aleja, pero viene de regreso, es como si volviera a nacer el Sol. Entonces por eso Huitzilopochtli vuelve a nacer, ¿no? Vuelve a nacer, el Niño Sol nace. Huitzilopochtli representa al Niño Sol, que es el conocimiento, es la energía. Huitzilopochtli realmente es energía, es nuestra fuerza de voluntad, por eso. Ahora vámonos a la cuestión biológica. Ocurre que el colibrí justamente en invierno cae en un proceso que ustedes conocen como hibernación. Queda en latencia, queda adormilado, o sea, queda dormido, adormecido para guardar energía, para no perder energía y tratar de mantener su proceso. El corazón del colibrí daba de 500 a 1000 latidos por minuto, imagínense, pero se reduce a 100 o menos de 100, o sea, se reduce terriblemente. Llega un momento dado en que pareciera ser que va a morir, porque los latidos ya son mínimos los que está llevando a cabo, su corazón está prácticamente parándose. Y una vez que va pasando esa etapa de hibernación, lógico es que el colibrí, pues otra vez se recupera, vuelve su metabolismo y a volar. Una de las aves más veloces que hay, 150 kilómetros por hora, imagínense. Entonces, por eso el colibrí es nuestra fuerza de voluntad, o sea, por eso Huitzilopochtli es lo mejor como símbolo de los mexicas, porque tenemos una fuerza de voluntad, sin importar los 400 años de sometimiento y que nos tuvieron sin comer y nada, aquí estamos. Esa es la fuerza de voluntad, ese es el Huitzilopochtli, esa es nuestra energía. Entonces, por eso, imagínense, si es nuestra fuerza, si es nuestra energía, si es nuestras ganas de salir adelante, de seguir, de pelear, de luchar. Entonces, imagínense cómo no iban a celebrar el nacimiento, ¿no?, de Huitzilopochtli justamente en esos días, que Huitzilopochtli, que es nuestra fuerza de voluntad, como si cuando nos alejamos del Sol tenemos frío, así es como nuestros sentimientos también se manejan, pero de pronto los recuperamos y viene la alegría. La Navidad, el nacimiento, Huitzilopochtli.
Fray Diego de Soria es el que pide permiso al Papa Sixto V que nos permitan seguir celebrando la Navidad, que no lo vean como algo demoníaco o maligno, ¿no? Porque ya ven que ellos, para todo esto era tenía que ver con Satanás, nuestras costumbres, pero pues es que es la manera de que ellos se protegían para pues seguir eliminando nuestro conocimiento, no, y no eliminarlo, sino quedarse con él. Hacerle creer a todo el mundo que Europa va a empezar todo nuevo con la ciencia, va a empezar todo nuevo con todas las tradiciones, con los deportes, porque vamos a hablar también de los deportes. Y entonces las primeras posadas, vamos a decir lo que manejamos ahora como posadas, comienzan en 1587, 60 años después de la invasión, ¿no? A partir de eso comienzan las celebraciones, pero ahora las celebraciones se van a hacer ya en los atrios de los templos, que va a empezar del 16 al 24 de diciembre, y poco a poco se van fusionando las dos religiones, la de acá y allá, aunque no es poco a poco, eso se quedó de acuerdo. Eso deben de saberlo, los que nos están viendo acá se quedaron de acuerdo acá con nuestros maestros, que aquí teníamos en conocimiento, nuestros sabios, con los sacerdotes de allá. O sea, no es casualidad. También en esos días, justamente, también adornaban los árboles frutales, las plantas que fueran comestibles, pero cuando empieza todo esto de las posadas ya oficiales por parte de la Iglesia Católica, entonces lo van a cambiar y se va a manejar ya a través de la piñata. ¿Por qué se adornaban? Porque de esa manera se agradecía que durante ese año, al menos así debería de haber sido, que las cosechas fueron buenas. Era una forma de agradecer que ese año fue muy bueno. Claro que con lo de la Iglesia Católica se va a cambiar esto y surgen las piñatas. En las piñatas va a ir las frutas, va a ir todo eso, pero que sigue siendo el agradecimiento de la abundancia de la comida. En Europa, pues lo único que hacían era cantar villancicos, que les llamaban también, por ejemplo en España les llamaban aguinaldos, a los villancicos llamaban. Eso era lo que hacían, pero se van a fusionar las dos. Va a haber posadas, va a haber villancicos, o sea, ya la fiesta se hace en grande. Pero ¿dónde se hacía realmente en grande? Pues acá, porque pues imagínense con el pulque y todo, cómo estaban bien contentos imagínense con el cacao, que hay uno de los temas que vimos por ahí, en uno de los temas habló del cacao, un acelerador de las neuronas. Entonces, pues todo esto hacía que la gente se pusiera, pero, felices, ¿no? Contentos. Otra cuestión es que también es muy importante. En Europa, pues, otros países pues le celebran el nacimiento de Jesús, que también Jesús representa al sol, es un iluminado. Tal vez algún día hablaremos más a fondo de Jesús y las cuestiones prehispánicas y Quetzalcóatl, que la verdad ahí sí, muchos que los que van a oír de todo esto se van a quedar así. Dirán, ¿cómo es posible que la historia la hayan cambiado tanto? Pero bueno, sucede que Constantino el Grande en Roma es el que va a dar por oficial que se celebre el nacimiento de Jesús del 22 al 25 de diciembre. Porque Jesús en realidad no nace en diciembre, eso muchos historiadores ya lo saben. Incluso ahorita ni siquiera se han puesto de acuerdo cuándo fue su nacimiento, pero no es en diciembre, no es ni el 24 ni el 25. Porque él sabía que muchos pueblos antiguos celebraban justamente en esos días el nacimiento del sol. O sea, dense cuenta nada más, ¿no? Nada es coincidencia. ¿Cómo es que aquí los pueblos prehispánicos sabían que es más o menos, tiene que ver con este tipo de parábola, que le llamaban así parábolas? Es como un cuentito, que ahora le llaman mitos, leyendas, bueno, pero es como un cuentito. Y él ya lo sabía. Entonces, para unificar esas religiones que aparentemente eran paganas, las unifica con Cristo, para que ya solo sea uno, creencia unida. Pero aún así, Constantino, él sigue también siendo un seguidor del sol. Y Jesús también es finalmente un seguidor del sol, porque espero que algún día analicen bien el Padre Nuestro, analicen el Padre Nuestro y se darán cuenta de realmente a qué se refiere esa oración. Y ese Padre Nuestro tiene su origen en la oración de Akenatón. De los egipcios también tiene una oración al Padre Nuestro. Finalmente Jesús o Huitzilopochtli, ambos, los dos, son la fuerza de voluntad, es la fe. Es las ganas de seguir adelante, no importa aunque te crucifiquen, porque ya ven que a Cristo lo crucificaron allá, según los que ahorita dominan al mundo. Los que dominan al mundo, pues lo crucificaron allá, y no nomás a él, sino han sido pues miles los que mostrarles otra forma de ver la vida. Pero bueno, el origen de las posadas navideñas es prehispánica. Creo que ha sido una sorpresa, ¿no? Para muchos, o yo creo que para la mayoría, porque siempre manejamos la Navidad al estilo cristiano, ¿no? Así es, creo que, la idea que yo tenía de que cantaban para entrar ahí donde había nacido Cristo, sí. Entre animales, es triste que sea una mentira. Sí. Oye, pero fíjate cómo es que
un poco la historia o incluso las tradiciones nos dicen que sí es cierto que el mexicano tiene que ver mucho en esta cuestión, porque ya ves que cuando se hacen las pastorelas, los pastores, al menos como la gente de los pueblos, ¿no? De guarachi, sombrerito y todo. Fíjate, esto que acabas de exponer es una muestra de cómo estos poderes nos cambian la historia. Quien no estudia, quien no investiga, cree lo que las instituciones te dicen, y si la historia dice que todos cantamos para entrar a ver al niño Dios, entonces ya todos creen que es cierto. No, incluso hay trabajos o investigaciones en donde manejan que incluso los españoles son los que inventaron Navidad, o sea, que ellos son los que crearon esto de la Navidad, los Híjole, festejos. no, o sea, ¿te das cuenta cómo ha estado esto ya? Está muy corrupta la historia, ¿no? Sí, más bien el que investiga se ha dado cuenta que siempre la historia se ha cambiado. La Navidad realmente tiene que ver con Huitzilopochtli, al menos en lo que nosotros concierne. Y vamos a ser un poquito duros en este aspecto. Digo, para mí Jesús, y tú lo sabes, siempre lo he considerado como un maestro, porque realmente sí lo es. Pero no la manera como nos han querido meter, ¿no? Sino nosotros, en cuanto a la libertad del conocimiento, podemos entender a Cristo y también lo respetamos como tal, ¿no? El problema está aquí, es de que si lo manejáramos oficialmente, no se tiene la fecha real de su nacimiento. No, y fíjate o sea, que si lo manejamos a nivel legal o a nivel histórico, no hay fecha. Y otro punto de vista que, bueno, tú también, qué bueno que pusiste esa imagen de ese Jesús viendo hacia el cielo. Esa imagen que tú pusiste es un Jesús europeo, que Todavía. Técnicamente ese Jesús es un modelo de un italiano, un chavo que era muy carita, y entonces lo pintaron a él y empezaron a manejar que es la imagen de Jesús. Pero si ustedes investigan, han salido la reconstrucción de la cara del rostro de Jesús, y realmente esa cara sí concuerda, ¿no? Porque es de la parte del Medio Oriente y es gente morena, pero uno espera que el Jesús originario de Belén sea moreno. Si nos vamos a la cuestión histórica como tal, resulta que Huitzilopochtli oficialmente se le festeja su nacimiento del 16 al 24 de noviembre, o sea, sí existe, al menos para nosotros, ese reconocimiento, que esto es muy importante para los que nos están viendo, tiene que ver con cuestiones astronómicas. Es que la gente de acá tenía un conocimiento tan elevado que podía manejar tanto la ciencia como la espiritual, una historia que está matizada en colores y en imágenes. Los mexicas, los mayas, los de los Andes no tenían dioses. Quítense esa idea del dios Quetzalcóatl, dios Huitzilopochtli. No, Huitzilopochtli representa la fuerza de voluntad, es una energía. Yo les traigo la información. En la actualidad los capitalistas tratan de utilizar la fe o las fiestas para pues obtener más dinero, ¿no? Vender sus productos. Les voy a hablar acerca de este video tan polémico en el que Coca-Cola, como parte de su campaña de Navidad, saca un video en donde un grupo de chavos llega a Totontepec, Villa de Morelos, que es una comunidad mixta del estado de Oaxaca, que en su mayoría, o más bien todos son blancos y en su mayoría son rubios. Ellos supuestamente llevan la felicidad de la Navidad en lo que son los refrescos de Coca-Cola, y además de llevarles Coca-Cola a los indígenas, que por lo que muestra el video es muy difícil llegar a su pueblo, también supuestamente este grupo de chavos rubios, o pongámoslo caucásicos, también se dedican a construir un árbol. Pero bueno, si seguimos la lógica, si todo el tiempo estás jugando, pues no puedes terminar un trabajo. Así que de entrada es muy tonto esa parte del video de Coca-Cola en donde ellos se están divirtiendo. El juego viene después de terminar el trabajo. Y para finalizar, supuestamente la marca Coca-Cola hace un lazo con esta comunidad mixe al escribir en su idioma: permanezcamos unidos, lo cual es algo muy tonto. No porque ellos hayan escrito en el idioma mixe significa que ese pueblo ya tiene un nivel intelectual más elevado. Más bien lo que los pueblos necesitan es educación, libros, no un refresco. Y una vez que este video empezó a ser criticado en las redes, solamente duró 2 días. Después de
ahí la empresa de Coca-Cola decidió retirarlo de YouTube. Una de las críticas que tenía más fuerza y se repetía en las redes es que México tiene uno de los mayores índices de sobrepeso y obesidad del mundo, y eso afecta particularmente a su población indígena. También otros comentarios decían que era indignante y además discriminatorio para los indígenas. Pero ¿por qué es discriminatorio? Es discriminatorio porque siguen manejando la misma tendencia en la que un blanco va a enseñarles a uno de raza diferente cómo debe de festejar, cómo debe de pensar, tal como siempre nos lo muestra la televisión mexicana, en donde tanto comerciales como programas nos hacen ver como que México es de gente blanca y hasta rubia, porque no es suficiente con que sean blancos. Estas televisoras y estas empresas simplemente sacan a personas blancas, y si son rubias mejor, y mucho mejor si son de ojos de color. Tal pareciera que en México no hay gente morena, porque ni siquiera en programas, ni siquiera en noticias, y si llegan a aparecer, a la gente morena los van a poner como ladrones, drogadictos, alcohólicos, personal de limpieza y todo aquel trabajo que no requiera un nivel de estudios. Y siempre van a poner al protagonista, que es blanco, es europeo, es rubio, de ojos de color, y aparte es muy bueno, cumple todas las expectativas de la bondad, además es millonario. Bueno, pero continuemos con lo del tema de este video. Tal parece que a Coca-Cola no le interesa llevar ciencia, cultura a las comunidades indígenas. Lo que les interesa es llevar su producto y que se venda. La parte del azúcar, también sabemos que los endulzantes que utilizan esta marca como Coca-Cola son nocivos para la salud. Y también Coca-Cola replicó todas estas críticas diciendo que nunca se dejó que el tema ofendiera o subestimara a nadie con este video. Pero bueno, la gente que estudia sabe que un video o un comercial o una película no está hecho al ahí se va, sino está planeado todo, tanto colores, mensaje, música. Entonces, en este caso no podríamos decir que Coca-Cola no sabía la intención que tenía su video. Y entonces esto nos lleva también a otra noticia. Esta grande empresa refresquera es grande por lo mismo de que ha estado presionando en todos los lugares para que se pueda vender su producto. En esta noticia vemos cómo Coca-Cola invade comunidades indígenas de Chiapas. Se me hizo muy interesante este reportaje y les voy a leer lo que dice. La influencia de la empresa refresquera más importante del país, la Coca-Cola, en los hábitos alimenticios de las comunidades indígenas de Chiapas se ha construido al ofrecer sus productos a precios 50% menos que en el resto del país y desplegar campañas publicitarias en las lenguas originarias. ¿Qué nos está diciendo esta parte de esta investigación? Pues que Coca-Cola ya le vio que va a ir entrando a las comunidades indígenas haciendo su campaña publicitaria en el idioma propio de ese lugar. Bueno, continuamos. Afuera de las tiendas de las comunidades indígenas de la región Altos de Chiapas, considerada la zona con mayor índice de pobreza del país, se observa carteles con leyendas como "Toma tu agua de Coca-Cola", obviamente que está en su idioma. Para finalizar, observamos cómo esta empresa refresquera está buscando abrir su mercado en los pueblos indígenas, pero a costa de la vida de los propios indígenas. La mercadotecnia y los intereses de estos grupos capitalistas que ni siquiera corresponden al país, ni siquiera son del país, tratan que cualquier conmemoración y cualquier festejo, incluso nuestras propias costumbres, nuestras tradiciones, sean vistas de una forma que se le tenga que obtener un provecho económico, sin importar los sentimientos, sin importar tu pensamiento ni tu mejoramiento como individuo, como ser. Si ustedes prenden su televisión, van a ver que Navidad significa ir de compras, ropa, ir a comprar regalos, eso es la felicidad, y el que va a recibir el regalo está contento. Pero si ese no es tu caso, si tú tienes deudas, si rentas, pues y no tienes regalo para tus hijos,
Incluso Coca-Cola es el que cambia, ¿no? El color de Santa Claus. Ah, le cambió el Santa Claus europeo que era verde, ahora es rojo. Es rojo, pero es por cuestiones de Coca-Cola, ¿no? Cuestiones económicas. Y entonces el rojo se va a empezar a meter a través de los medios de comunicación y a través de esta influencia de Coca-Cola para que el rojo sea como que el distintivo de la Navidad. Coca-Cola quiere entrar hasta en los pueblos más apartados. Lo que tú habías dicho. Nos quieran decir que la Navidad no la conocemos acá, que nunca la habíamos conocido y que ellos nos traen la felicidad de la Navidad. Y ya estamos viendo que la Navidad, todas estas festividades son de orígenes prehispánicos, al menos de nosotros. No vamos a hablar del mundo, no vamos a hablar de la India o no vamos a hablar de Egipto, que ellos también tendrían otro tipo de celebración. Pero nosotros tenemos nuestra propia Navidad. Llegan 400 años, nos quitan toda la información, nos las bloquean y ahora de pronto surge una nueva información donde ellos ahora nos traen la Navidad. ¿Cómo está eso? Sí, pues es triste que si uno no investiga, uno sigue creyendo lo que la televisión dice. Desafortunadamente ya está el internet y la gente va abriendo los ojos poco a poco con estos videos de información, ya sea de nosotros o de otros investigadores. Como tú dices, siempre nuestras investigaciones van a estar enfocadas a nuestra cultura y a la actualidad. Muy bien, pues eso es todo. Suscríbanse, denle like, compartan. Nos vemos para el siguiente video. Hasta luego.